Todas las personas que puedan, si os va bien, inhabilitar vuestro canal de audio, solo lo ponemos en marcha si queremos hacer alguna pregunta, ¿vale? Ya que esta sesión va a quedar grabada y para que cuando se vuelva a ver sea más fácil de poder escucharla y más agradable, cuanto menos ruidos se oigan aparte del de mi voz, que lo siento, esto no lo puedo borrar, ¿vale? Entonces será mucho mejor, ¿de acuerdo? Esperamos que se vaya conectando todo el mundo, tenemos gente en espera, ¿vale? Entonces vamos a esperar unos minutitos a que todo esto acabe de llenarse para volver a repetir siempre lo mismo, ¿vale? Y empezaremos ya con esta masterclass, este webinar sobre farmacopearía. ¿Vale? De todas formas, yo me iré avanzando, ¿vale? Voy a ir explicando a todo el mundo que cada pregunta que hagáis mientras yo estoy explicando, mi compañero Álvaro aquí las va a grabar y luego al final, cuando acabemos, vamos a responder todas las preguntas, ¿vale? No vamos a dejar a nadie sin respuesta o con la duda encima, ¿de acuerdo? Esto sí que lo podemos corroborar, ¿vale? Y esto sí, por favor, todos los que podáis, si podéis apagar el micro, ya que se oye un montón, ¿vale? Y luego la gente... ¿Vale? Ahora oye un violín o un cello que está aquí tocando. Hola. Hola, buenos días. Dime. Vale, perfecto. Ahora se me oye. Perfecto, genial. Vale, pues empezamos. Entonces, de esta forma no habrá problema. ¿Vale? Vamos a mantener todo esto un momentito y empezamos enseguida. Como sabemos que esto del internet hay gente que le cuesta conectarse, a veces hay algún problema de conexión, entonces siempre intentamos esperar un poquito a que llegue todo el mundo. ¿De acuerdo? Si lanzo la mateix en el vídeo seria perfecte. Si lanzo la mateix en els vídeos seria perfecte. Perquè m'ocupen la pantalla. Vale, muy bien. Seguimos aquí. De acuerdo, para todos los que habéis entrado de nuevo, ¿vale? Os explico un poco. Yo voy a ir explicando durante todo este webinar, ¿vale? Toda la información que tenemos. Ya os puedo avanzar, ¿vale? Que hemos sacado pequeñas partes de lo que son los estudios científicos, que luego se os van a enviar a todos y cada uno de vosotros para que podáis corroborar que no nos lo estamos inventando, sino que es totalmente cierto lo que vamos a explicar hoy. Por otro lado, sí que os pedimos que cada vez que hagáis una pregunta, si podéis, la escribís en el chat. ¿Vale? Entonces, mi compañero aquí conmigo va a recoger todas estas preguntas y cuando acabemos, ¿de acuerdo? Me las va a pasar una por una y las vamos a responder, ¿vale? Para que no quede ninguna duda. ¿De acuerdo? No os preocupéis que estaremos aquí puestos desde de principio a fin, ¿de acuerdo? Muy bien.
Va, empezaremos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí para este webinar, ¿vale? De plantas medicinales chinas para el otoño y el metal, que es la época del otoño en medicina tradicional china. ¿Vale? ¿Para qué hacemos esto? Pues nos encontramos en este año a nivel que se podría decir astrológico chino, es el año de la rata del metal. Es un año en que lo que es el elemento metal se encuentra muy debilitado, lo cual quiere decir que habrá muchas patologías de pulmón, cosa que estamos casi acabándolo y podemos corroborar que sí, que hemos tenido un año con problemas de pulmón. Hemos tenido pues este innombrable virus que se llama COVID-19 que nos ha estado importunando pues nuestro día a día y nuestra capacidad de vivir en tranquilidad. Entonces, sí que desde el Instituto Sanchiang, desde la Fundación Sanchiang, nosotros queríamos dar una aportación, ¿vale? Pues explicando cómo se trabaja en las plantas de la medicina tradicional china, cómo se construye una fórmula, cómo se adapta una fórmula para un paciente. Muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con una fórmula en cápsulas que ya viene totalmente hecha. Nosotros lo que hacemos es estimular a la gente para que trabajemos como trabajamos pues con la acupuntura. Es decir, con la acupuntura tú nunca tienes un grupo de puntos y pinchas siempre los mismos, sino que adaptas al paciente según el diagnóstico que hagas a partir de pulso, a partir de lengua, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es estimular a la gente que hagan exactamente lo mismo con lo que serían las plantas. Esto no quiere decir que nosotros respetemos totalmente la gente que trabaja con fórmula cerrada, ¿vale? Ya que se puede utilizar de cualquiera de las dos formas. Entonces, nosotros vamos a explicar hoy una metodología que nosotros tenemos muy avanzada, ¿vale? Para todo esto, yo os voy a explicar un poco lo que es mi bagaje profesional, lo que me ha llevado a estar aquí, ¿vale? Entonces, soy cofundador de la Fundación Sanchiang y el Instituto Sanchiang, ¿vale? Estuve como fundador también, como socio fundador en el Congreso de Medicina China Clásica de Salud. Me gradué en Medicina Tradicional China en ISMET en el año 2003. ¿Vale? Después de esto vi que me faltaba, vi que necesitaba más, entonces me fui a China, a Jindaiyin, es el hospital donde estuve con los doctores Zhang Wentao y la doctora Luo Shangshan, ¿vale? Que es el Kunming Medical College, en la ciudad de Kunming, luego os explicaré un poco más. Después de esto me llevó pues, a estudiar por recomendación de mis dos maestros de medicina china. Me recomendaron pues, el estudio, una base de medicina tibetana, ya que ellos consideraban la medicina tibetana como una de las grandes dentro de las medicinas naturales. Antes de esto, yo me formé también como quiromasajista, quiropráctico, y soy codirector del Centro Salés en Vic desde el año 1998. Desde el año 2008, cuando acabé los estudios bases, desde decir, el graduado en medicina china, los 2 años de práctica clínica en China, más el Mensecan, pues he compartido lo que es el trabajo activamente con lo que es la profesión de la acupuntura y la medicina china, junto con ciclos de conferencias de la medicina tradicional china. Intentar divulgar y trabajar al máximo para esta terapia milenaria, pero que no podemos negar que tiene una efectividad para patologías de hoy en día que es espectacular, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en el momento de la graduación en ISMET, con algunos de mis compañeros, ¿vale? Hoy que aún seguimos hoy en día, ¿vale? Disfrutando de ese momento tan importante. ¿Vale? Para que me conozcáis un poco, ¿vale? Para introduciros un poco todo lo que es la información, ¿vale? Entonces, aquí estaba en esta primera foto, ¿vale? Estaba en lo que era en China. Esto es el Hospital Huashan, ¿vale? Donde estaba estudiando lo que era el libro de estudio del Dr. Lin. El doctor Ling hizo una nueva interpretación de algunas fórmulas y creó, por ejemplo, una de las grandes fórmulas que utilizamos hoy en día, como es el Chai Ping Wan. ¿Vale? El doctor Ling fue el maestro de esta señora que sale aquí. ¿Vale? Esta señora fue
mi maestra principal, es la doctora Luo Shanshan. Con ella inicié el estudio de la farmacopea desde las raíces, desde las bases, a través del Shanghai. Ella me guió durante todo el camino y le estoy muy agradecido. Su marido, el doctor Zhang Wen, ¿vale? Era un gran maestro con el que estuvo trabajando también, ¿vale? Ellos dos daban formación tanto en China como en universidades en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, con ellos, con los dos, yo estuve estudiando durante 2 años. 2 años es lo que se pide en China para pasar el linaje. ¿Vale? Y el linaje es muy importante porque te pasan la experiencia clínica en relación a la formulación de plantas y a la adaptación de las fórmulas para los pacientes. ¿Vale? En esta foto hay algo muy importante y os quiero enseñar. Por ejemplo, estamos todos aquí con la bata y está esta chica de aquí con un anorak de color amarillo. Esta chica que está aquí con el anorak de color amarillo sacó las mejores notas de su promoción en medicina tradicional china, pero no tenía bata, porque se puso a trabajar directamente sin pasar los 2 años de aceptar el linaje de un maestro. Y esto la llevó a que no le daban ni bata, ni recibía pacientes. La gente no le confiaba su salud, ya que no había pasado por un periodo de aprendizaje, de transmisión de este conocimiento ancestral que te daba siempre un maestro. ¿Vale? Por mi parte, pues tuve la suerte de que la doctora Luo Shanshan hizo este trabajo conmigo, ¿vale? Y estoy muy agradecido por todo este proceso. ¿Vale? Otra cosa que me interesaría comentar y explicaros a todos vosotros, ¿vale? Por ejemplo, es aquí. Aquí estoy, este es el doctor Ho, es un doctor que está mundialmente reconocido, ya que se ha hecho eco de que estuvo trabajando con algunas leucemias y pues eliminó lo que era la leucemia de los pacientes. El Hospital Clínica de Mayo de Estados Unidos intentó reclutarle por más de 4 veces para que fuese ahí a trabajar con ellos y a practicar un estudio para ver la efectividad de las plantas chinas en el tratamiento de lo que sería la leucemia, ya que era un experto totalmente. Aquí en esta foto donde estoy yo aquí, a mi derecha se encuentra este señor, ¿vale? Calvo, occidental también. Este es un señor alemán, biólogo, ¿vale? Nos conocimos durante esta etapa de estudio con el Dr. Ho y este señor me gustó mucho porque me hizo entender algunas de las cosas que en aquel momento no pensaba. ¿Vale? En China se remarca mucho la procedencia de la planta, y por otro lado, los chinos no les gusta mucho lo que sería el tratamiento de la planta por CP, concentrado de planta, que tan comúnmente utilizamos en Occidente, ya que consideran que el secado de la planta lo que produce es pérdida de algunos de los oligoelementos que tienen las plantas en sí. ¿Vale? Entonces, él me hizo una comparación y me dijo, sí, nosotros, por ejemplo, tenemos el linzi, ¿vale? Que se utiliza en medicina tradicional china para calmar el shen, para apaciguar lo que es la mente y también es un potente estimulador del sistema inmunológico. Él me decía, nosotros, él es alemán, en Alemania tienen el linzi, lo cual también lo tenemos aquí, es esta seta que se pega en los árboles, y me decía, es que el linzi tiene una cosa, es decir, si yo compruebo la composición química de un linzi de la selva negra de Alemania, que es una selva casi virgen por más de 200 años, o compruebo el linzi de las montañas de China, donde se recoge a más de 2.500, 3.000 metros de altura, cosa que en Europa no podemos, las propiedades no son las mismas. Entonces, él lo que nos decía era, es muy importante que la procedencia siempre sea de un lugar semejante, es decir, de unas montañas cerca de los Himalayas. ¿Vale? Entonces, esto sí que para nosotros era muy importante de reconocerlo. ¿Vale? Ya que esta persona pues, nos comentaba siempre esto, es decir, una planta, cuanto más sea de un origen salvaje, es mucho mejor,
¿vale? Y lo mismo, cuando podemos no trabajar con un CP, ¿vale? Un concentrado de planta, ya que en el secado para la concentración de la fórmula se pierden oligoelementos y esto nos afectará en todas las fórmulas que sean nutrientes, de los líquidos orgánicos, del yin, etc. Nos va a mermar la efectividad que tendremos. ¿Vale? Después de mi etapa en China, como muchos sabéis, ¿vale? Me fui directamente a estudiar lo que era el curso de medicina tibetana en el Mentsekang, en India, en Dharamsala y MacLeod-Ganj. ¿Vale? En esa zona de allí, ¿vale? Yo estuve estudiando, fue de las primeras promociones, como veis aquí en clase, era el único extranjero en el que estaba estudiando lo que eran las bases del la primera edición que había pues un libro traducido al inglés y que se podía estudiar. ¿Vale? Estudié las bases del primer curso, del primer año de medicina tibetana, que en el segundo año donde empezábamos todo lo que era la parte farmacológica, pues lo dejé bastante, ¿vale? La medicina tibetana tenía un problema y es que gran parte de sus preparados son en base a minerales que provienen muchos de zonas de las montañas del Tíbet y por el conflicto que tienen con China, pues es muy difícil de que las puedan conseguir. Entonces no era muy viable estudiar algo que luego no podías conseguir el material para trabajar. Entonces estudié las bases diagnósticas, entendí un poco el funcionamiento y continué estudiando todo lo que era la parte de la medicina china. ¿Vale? Durante todo esto, pues después volví. He estado 10 años ejerciendo en una escuela en Barcelona y dando conferencias en diferentes partes. Durante este tiempo, durante mi etapa en Nepal, hice muchos amigos. ¿Qué pasó? Pasó pues el terremoto del año 2015, que fue un desastre. Muchos de los amigos que yo tenía me llamaban semanalmente para pedirme dinero, para pedir ayuda, cosa que les dije al final, oye, yo no puedo estar pagando dinero cada semana, y busqué una forma de poder ayudar. Ahí fue cuando hablé con mi socio en el camino, Álvaro Lorente, y nos propusimos de abrir una fundación en Nepal. 30 segundos, él me dijo que sí, empezamos toda la maquinaria, todas las cosas para poder abrir esto. ¿Vale? Una vez abierta, nos encontramos que teníamos una falta de recursos bestial, es decir, nadie nos quería dar nada. Entonces, nuestra idea principal fue abrir una escuela, un instituto, para formar a la gente y con los beneficios del instituto poder mantener abierta la fundación en Nepal. ¿Vale? Así, nuestros estudiantes pueden hacer las prácticas al mismo tiempo que están ayudando a tantísima gente a poder recibir tratamientos que de otra forma les sería totalmente imposible. ¿Vale? Entonces, este ha sido el camino que hemos recorrido con mi compañero y en el que estamos hoy aquí. ¿Vale? Durante este año en el que hemos tenido tantos y tantos problemas, ha habido esta incertidumbre, este malestar con toda la gente por culpa de este virus, pues hemos visto necesario, pues ya que en China y en Australia ha habido muchos estudios demostrando la efectividad de las plantas chinas. Incluso hay muchos tratamientos que son integrados como fórmula de tratamiento y aprobados por la OMS, en los que se utiliza la medicina tradicional china como ayuda al tratamiento y a las patologías del paciente. ¿Vale? En esta evidencia científica que hoy os vamos a presentar en la medicina tradicional china, ¿vale? ¿Qué vamos a enseñaros? ¿Qué os vamos a explicar rápidamente? ¿Qué hacen muchas de estas plantas? Inciden directamente en el virus o inhiben su proliferación. ¿Vale? Con esto lo que estamos diciendo es que nosotros, ¿vale? No vamos a decir esto cura esto, no sé qué, no.
podemos demostrar a nivel científico, ¿vale? Con unos estudios que luego os vamos a enviar por mail a todos y cada uno de las personas que os habéis apuntado a esta masterclass, ¿vale? De que esto está pasando y que se ha demostrado a nivel científico, ¿vale? Entonces, veremos que hay algunas plantas que actúan directamente sobre algún virus, ¿vale? Algún virus como puede ser el COVID-19 y algunos, pues otro tipo de virus. Algunos trabajan sobre bacterias, algunos inhiben la proliferación de estos virus, ¿vale? Lo que podemos decir es que regulan perfectamente la respuesta inmune del huésped. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Es que lo que nos hacen es equilibrar al paciente para que nuestro sistema inmunológico pueda trabajar de una forma totalmente perfecta. ¿Vale? ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que refuerzan o inhiben la función de inmunidad específica y no específica. Es decir, trabajan de forma ayudando a nuestro sistema inmunológico a poder decidir y a poder trabajar, a poder ayudar a eliminar, a tratar todos estos tipos de virus y bacterias que hay por aquí. ¿Qué tienen estas plantas que no tengan otras? ¿O qué se ha sacado con estos estudios científicos? ¿Qué información hemos sacado? Pues principalmente una de las informaciones más importantes que tenemos es su eficacia, pero por otro lado es la baja toxicidad, ¿vale? Estamos ante patologías víricas, bacterianas, ¿vale? Que cuando tomamos un fármaco de origen químico, esto lo que hace es producir, es una droga, ¿vale? Que nuestro cuerpo tendrá que procesar. Y esto siempre, siempre, siempre conlleva ligera toxicidad para nuestro cuerpo y esto tiene una afectación directa sobre nuestro organismo. Entonces, las plantas medicinales chinas han demostrado que tienen mucha eficacia, pero por otro lado, la capacidad tóxica sobre el cuerpo es muy, muy pequeña. No tienen casi efectos secundarios. ¿Vale? Y os vamos a explicar también el papel fundamental de la medicina tradicional china en el tratamiento de la COVID-19. ¿Vale? Es un tratamiento coadyuvante, ¿vale? Es medicina china junto con medicinas occidentales, ¿vale? No podemos olvidar que estamos hablando de un virus que es muy, muy, muy agresivo. No podemos olvidar que es un virus que ha matado a mucha gente, que mucha gente tiene efectos secundarios a muy largo plazo, ¿vale? Y esto no podemos obviarlo, no podemos girar la cabeza hacia otro lado, ya que es algo muy, muy importante y que sabe muy mal. Pero sabemos que si utilizamos un tratamiento conjunto entre las dos medicinas siempre es mucho mejor. Durante mis años de estudio en el hospital, en China, en el Huashantung y en el Yuntaiyuan, en el Kunming Medical College, siempre estuve de la mano trabajando lo que era medicina china junto con medicina occidental. Los resultados, tengo que decir, eran mucho mejores cuando se utilizaba la combinación de estas dos medicinas. No vengo a decir que sea mejor, vengo a decir que trabajando juntos siempre es la mejor opción de cara a cualquier patología. ¿Vale? Lo mismo pasa con todo, es decir, cuando agrupamos más de una mente a la hora de pensar, siempre es mucho más fácil. Hace muy poco tiempo estaba escuchando a un científico y decía, somos tan pobres que ni en épocas, cuando hay una pandemia a nivel mundial, somos capaces de trabajar conjuntamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si todas las grandes mentes que han estado por separado buscando tratamientos y buscando vacunas, etcétera, etcétera, para hacer un tratamiento hubieran pensado de forma conjunta, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Pero si todos queremos el beneficio propio, lo que hacemos es separarnos. Y esto lo que produce siempre divide y vencerás. Es así. ¿Y quién vence? Vence la pandemia, vence el virus, vence todo lo que no estemos preparados para trabajar de forma conjunta. Y esto es muy, muy importante.
La medicina tradicional china, ¿vale? La vemos para qué sirve a nivel de tratamientos infecciosos virales en las clínicas. Los componentes activos antivirales en plantas medicinales que incluyen alcaloides, flavonoides, glucósidos, aceites volátiles y fenoles, etc. Estos son los que son más importantes a la hora de ver su efecto en diferentes virus y bacterias, ¿vale? Que veremos a continuación. Ejemplos. Por ejemplo, ¿vale? El polifila saponin 1, ¿vale? Que es los efectos que tiene sobre la gripe A. En este caso estaríamos hablando del ginsenosido, RG3, que es el ginseng, que es el renchen, ¿vale? Tiene un efecto protector sobre la infección letal hemaglutinante del virus de Japón HVJ. Tiene una actividad antiviral sobre el virus de la hepatitis A, coxisavirus B3, enterovirus 71 y rinovirus humano 3. ¿Vale? Sobre todos estos virus tiene una acción ya sea letal o que inhibe su proliferación. ¿Vale? Entonces, y esto está basado sobre un estudio científico que demuestra su efectividad, que nosotros os vamos a enviar después, ya lo veréis. ¿Vale? Por otro lado, ¿vale? ¿Para qué se puede utilizar este renchen? Atenúa la replicación del ADN del virus de la hepatitis B mediante la degradación del TRAF6 y TAK1, inhibición de la señalización de JNK y EP1. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Va hablando en cosas que podríamos explicar ahora en pocas palabras, ¿vale? Que lo que hace es el virus no tiene la capacidad de multiplicarse, ya que lo que hace el renchen es parar todo esto, ¿vale? Entonces, que pare la replicación de la hepatitis B, yo creo que es una cosa muy importante. Si nosotros, además de dar un tratamiento occidental, podemos aconsejar a uno de nuestros pacientes que se esté tomando pues, el ginseng, nombre en chino renchen, realmente es muy, muy importante, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que sería el ácido glicirrícico, que es el regaliz de bastón, que todos hemos comido alguna vez, que hemos estado trabajando todos alguna que otra vez, pues aquí estaría en la primera posición para tratar lo que es la afectación o la infección por el virus Coxsackie o el enterovirus 71, mientras que tiene una inhibición sobre el virus asociado al SARS. ¿Vale? Al SARS es muy importante porque la mutación de SARS-CoV-19 es la vacuna que, por ejemplo, estamos trabajando hoy en día para poder eliminar esta pandemia que tenemos encima. ¿Vale? Y luego una de las más efectivas, ¿vale? La Herbaceae cordata, que es el Yuxinsao. En medicina china normalmente se usaría para trabajar la neumonía, pero tiene una gran cantidad de flavonoides y componentes bioactivos antivirales, incluidos quercetina y isoquercetina. Bloquean la infección por VHS mediante la activación del NFK-KB. El extracto de Herbaceae se exhibió en efectos inhibidores significativos sobre el SARS-CoV-19, ¿vale? Entonces esto es muy importante, ¿vale? Vemos como esta hierba que en medicina tradicional china la utilizamos para eliminar el calor y las toxinas, ¿vale? Que lo que hace es limpiar nuestro cuerpo y purgarlo de forma directa, ¿vale? Tiene unos efectos inhibidores significativos sobre lo que sería esta pandemia que estamos viendo hoy en día. Y regula la inmunidad al estimular la proliferación de linfocitos esplénicos de ratón. ¿Vale? De momento solo se está probando en animales, ¿vale? Pero ya en los animales estamos viendo que esta planta tiene una gran capacidad de regular la inmunidad de los pacientes. Los gránulos de cocciones o medicinas a base de hierbas patentadas comparten una característica obvia.
Muchos de ellos consisten en 2 conjuntos de hierbas. ¿Vale? En esta parte, que estaríamos hablando aquí, ¿vale? Son grupos de plantas que se han utilizado y se siguen utilizando en el tratamiento del SARS-CoV-19 aprobado por la OMS que se está utilizando en China. ¿Vale? El primer grupo son fórmulas a base de decocción que se están dando pues, a nuestros pacientes, bueno, los pacientes que tienen en China, y es el Jinghua, el Yanxiao, el Huangqin y el Xigao. ¿Vale? Estas fórmulas que tienen grandes y claras actividades antivirales, antibacterianas o antiinflamatorias, ¿vale? Se utilizan en tratamiento conjunto integrativo entre medicina occidental y medicina china en los hospitales de China. El segundo grupo, ¿vale? Es el Mahuang y el Kuxinren. ¿Vale? ¿Para qué se utilizan? Pues se utilizan para la congestión respiratoria y la tos. ¿Vale? Tenemos que pensar que, por ejemplo, el Mahuang, la herba federal, está en muchos de los componentes de medicamentos que muchas veces solemos tomar, como puede ser algunos de estos antigripales que se toman tipo frenadoles o esto, en los cuales tomamos la herba federal sintetizada a nivel químico. Estos estudios clínicos sobre la efectividad de la medicina tradicional china en patologías virales y bacterianas, en las que basamos la evidencia de nuestras explicaciones, los compartiremos con los asistentes de la masterclass, ¿vale? Que es lo que os he estado diciendo hasta ahora. Yo os he hablado ahora de las partes importantes, de los puntos que necesitáis tener en cuenta para entender que nosotros no nos inventamos todo esto y os lo estamos pasando para que lo veáis rápidamente. Por otro lado, estos estudios, tenéis aquí los 4 títulos: Chinese Herbal for COVID-19, Combating SARS-CoV-19 Integrative Medicine, Current Strategies Against COVID-19 y Chinese Medicine for Coronavirus Disease 2019. ¿Vale? Estos 4 estudios científicos que nosotros tenemos os los vamos a pasar juntamente con toda la información que os hemos dado durante esta primera parte de la masterclass. ¿Vale? Como segunda parte, y muy bien sabéis, os prometimos enseñaros a formular una prescripción clínica, médica, farmacológica de medicina china para que pudieseis recetar a vuestros pacientes o a alguien cercano que estuviera padeciendo algún tipo de patología de pulmón. Esta fórmula que os vamos a dar, ¿vale? Que os vamos a explicar ahora mismo, se trata de lo que sería un Bai He Gu Jin Tang. Es una decocción de bulbo de lirio para preservar el metal. Esto sería la traducción más fácil que el Bai He Gu Jin Tang que tenemos ahora mismo aquí. ¿Vale? Entonces, os voy a explicar cómo va a funcionar todo esto. Primero de todo, os voy a enseñar lo que es la prescripción básica. Os voy a enseñar todas las plantas que tiene dentro y las cantidades que se tendría que hacer para poder recetar esta formulación. El segundo paso que vamos a hacer aquí, os vamos a enseñar las plantas, qué acciones tienen dentro, dónde trabajan, por qué hacen lo que hacen dentro de la fórmula, que esto es muy importante, y si las utilizaríamos en todos los casos. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy importante. Perdón, tendré que tomar el Bai He Gu Jin Tang. ¿Vale? Me tendré que prescribir para mí mismo también. Entonces, como segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicaros qué plantas podríamos sacar, qué plantas podríamos mejorar, qué plantas podríamos cambiar dentro para adaptar esta fórmula a un tipo de paciente predeterminado. ¿Vale? Y os explicaremos cómo esto se hace para que vosotros lo entendáis de forma fácil y lo podáis aplicar. ¿Vale? Ya que para nosotros es muy, muy importante el que vosotros podáis trabajar de forma correcta ayudando a todos vuestros pacientes, ¿vale? Para reforzar el elemento metal, ya que en este momento es en el que se debilita más. ¿Vale? Entonces, hasta fin de año, ¿vale? Que estamos en el año de la rata del metal, es un año donde el elemento metal, los pulmones, van a estar precisamente debilitados durante todo el año. Entonces,
al poder dar esta fórmula, al poder recetar esta fórmula, lo que vais a hacer es ayudar a todos y cada uno de las personas que le prescribáis todo esto. Es una fórmula importante, ¿vale? Entonces tenemos esta fórmula, ¿vale? Que está compuesta de todas estas plantas y vamos a explicarlas por grupos, cada una qué función tiene, qué hace, cómo trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, como primera planta tenemos el Paiher, que es el Bulbus Lili, ¿vale? Con una cantidad de 3 gramos. Radix remaniae glutinosae, Shen Di Huang, 6 gramos. Radix remaniae glutinosae conquitae, Shu Di Huang, ¿vale? Uno sería el Shen Di Huang, es en forma fresca, y el segundo, el que tiene SHU delante, Shu Di Huang, es el que está en forma de preparado, ¿vale? Después tenemos el tuber Opiogonis japonisi, Mai Mendong, Radix sclofoliariae nimponensis, Shuangshen, Bulbus fritillariae, Beimu, Radix platycodi grandiflori, Jiegen, Radix angelicae sinensis, Danquei, Radix lactiflore, Paishao, y Radix glityrrhizae uralensis, Gansao, ¿vale? Esto sería la fórmula base. Todo esto, repito, os vamos a pasar un PDF en que vais a tener toda esta información, ¿vale? No necesitáis de tomar apuntes ahora mismo. De todas formas, esto queda grabado. Vosotros lo podéis remirar las veces que os haga falta. Tendréis el PDF para poder repasarlo, ¿vale? No os vamos a dejar cojos en este camino. ¿Vale? Uno de los lemas más importantes de nuestra escuela es Instituto Sanchian siempre juntos. Vamos a estar allí para vosotros. En la preparación, ¿cómo se prepara esto? Normalmente es una preparación en decocción. ¿Vale? Esto es la preparación que se utilizaba antiguamente. Hoy en día tenemos una metodología mucho más específica. Yo la utilizo en el 97% de mis pacientes y sinceramente que funciona muy, muy bien. Nosotros lo que hacemos es pedirla en lo que sería en molido fino. Lo que hacen es prepararte toda la cantidad de hierbas que hemos estado hablando anteriormente, es decir, todas estas plantas que tenemos aquí ahora mismo, ¿vale? Te las trituran en un polvo muy fino, ¿vale? Que luego el paciente se toma de 2 a 3 veces la dosis que vosotros tenéis aquí, ¿vale? Que siempre pedimos que sea en planta seca y que no sea en cepe. Esto es muy importante, ¿vale? Porque antes os está hablando de lo que nos decía el doctor Ho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos plantas como el Shu Di Huang, como el Mai Mengdong, el Dangwei, el Baishao. Son plantas que están preparadas para nutrir tanto el yin, que serían todos los elementos nutricionales líquidos de nuestro organismo, pero también está el Tangwei y el Baishao que nutren la sangre. ¿Con esto qué quiere decir? Si nosotros lo que hacemos es tomar una fórmula donde estas plantas han estado en una forma de preparación en CP, perdemos en gran cantidad su efectividad. ¿Por qué? ¿Vale? Y esto es muy importante que lo entendáis y lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo cojo una planta, ¿vale? ¿Qué hacen? Lo que hacen un CP, un concentrado de planta, es decir, que en una misma parte hay 5 partes de planta más. Con esto, las partes que son físicas siguen estando ahí, pero cuando estamos hablando de partes nutricionales, ¿vale? Como oligoelementos, si yo lo que hago es pasarla, hornearla, calentarla, estos oligoelementos se vaporizan y los perdemos. Es decir, las capacidades nutricionales de muchas de las casas de plantas que utilizan la metodología en CP pierden lo que sería esto. Y por eso nosotros siempre pedimos lo que sería la preparación en lo que sería en planta seca. En este caso veremos esta parte donde dice las acciones, que dice nutre el yin, humedece pulmones. Claro, si todo esto lo hemos perdido porque estamos trabajando con un CP, tenemos un problema. ¿Vale? Tema cerrado. Algunos textos aconsejan de aumentar la dosis de Bulbus Lili a
24 gramos. Otros utilizan el Chuan Bei Mu, ¿vale? Que es la más común. Tenemos dos fórmulas de prepararlo con Chuan Bei Mu y la otra sería Ye Bei Mu, que son de dos zonas diferentes. El Chuan Bei, aparte de que es la, es la que tiene más efectividad, me parece que también es la más barata, entonces siempre resulta más agradable para el paciente y la efectividad es casi siempre la misma. Está disponible en forma preparada, es decir, si no queréis variarla, si alguien no quiere trabajarlo de esto, no hay ningún problema, se puede tomar de forma variada. ¿Qué hace esta fórmula? Pues nutre el yin, humedece pulmones, transforma la flema y ayuda a dejar de toser. ¿Vale? Los que hayáis estudiado de alguna forma u otra lo que serían las bases de la farmacopea y de la medicina china, sabéis que lo que produce el elemento metal otoño es una sequedad en el pulmón. Entonces, para reforzar el pulmón, para nutrirlo, para que esté lo más fuerte posible, necesitamos reforzarlo durante lo que sería este proceso, durante este tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que haríamos sería todo esto, es decir, utilizar esta fórmula que lo que hace es lo humedece, transforma las flemas para que no se produzcan acumulaciones tóxicas y ayuda a dejar de toser, que durante estos días, si vas por la calle y toses, me parece que hasta te hace la cruz, parece que seas un vampiro. ¿Vale? Entonces, indicaciones en medicina china, pues tos con esputo, puede ser manchado de sangre, sibilancias, garganta seca y dolorida, palmas y plantas calientes, sudores nocturnos, lengua roja con poca capa, pulso fino, filiforme y rápido. ¿Vale? El paciente tendría que tener uno o algunos de estos síntomas para poder recetar esta fórmula. En sequedad interna de los pulmones por deficiencia de yin de pulmón y riñón. ¿Vale? Además me gusta mucho hacer incisivo en esta primera indicación y acción en la parte de sequedad interna y a la afectación de yin, pulmón y riñón. Es muy importante porque en el momento que tenemos tos, seguramente hay un chi que lo que hace es contracorriente, ¿vale? Pero siempre habrá una afectación de lo que sería la fuerza del riñón para mantener el diafragma abajo y hacer la fuerza de unificar y de que el riñón esté fuerte para que los pulmones se puedan llenar. Entonces, esta fórmula, por otro lado, ¿qué hace al reforzar pulmón y riñón? Al reforzar pulmón trabaja sobre la tristeza, al reforzar riñón lo que hace también es trabajar sobre los miedos. Creo que el miedo es una emoción la cual hoy en día muchas de las personas que podrán venir a nuestra consulta a buscar refugio en lo que serían las terapias naturales, va a ser una cosa que tendremos que tratar, ¿vale? El miedo está en el orden del día. Si tú abres la televisión, perdón por la expresión, pero te hunde en la miseria. ¿Vale? Entonces es muy, muy importante que tengamos esa percepción, es decir, cuando nosotros nutrimos a nuestros pacientes con una fórmula de plantas, o ya sea para nosotros mismos, cuando tonificamos el pulmón y el riñón, también estamos ejerciendo esa parte de refuerzo para que estos dos órganos puedan procesar sus emociones. Y procesar la emoción de pulmón es la tristeza, procesar la emoción de riñón es el miedo. ¿Vale? Entonces, en estos tiempos yo creo que es muy, muy importante. La deficiencia de yin, ¿qué hace? Como el yin decae, se hunde, el yang sube, con lo cual produce un calor interno. Y esto puede secar la garganta y dar esa tos tan molesta que aparece en algunos pacientes. La deficiencia de yin, ¿por qué puede ser causada? Pues por un trastorno crónico de los pulmones, es decir, un desgaste crónico durante más de un periodo de tiempo. Este año han aparecido muchas de estas patologías, o por cualquier afectación que dañe el yin del riñón. ¿Vale? También esta parte de deficiencia nutricional que puede aparecer ya sea por mala alimentación, por una desestructuración emocional, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El calor por deficiencia en las electrificaciones, ¿qué haría? Pues el calor
poca cantidad de yin, que el yin sería la calma, el frío, el mantenimiento de esta zona, hace que el calor ascienda hacia la parte alta, provocando ese calor por deficiencia, aumentando el calor, tos, respiración con silbido, ¿vale? Quema los canales colaterales del pulmón y esto produce un esputo que parece vetado de sangre en algunos casos, ¿vale? Estos son signos de calor por deficiencia. Ahora vamos a ver las plantas. Tenemos en mano derecha la imagen de cada una de ellas, ¿vale? Y vamos a explicar el tropismo, es decir, dónde trabajan estas plantas, en qué elementos y en qué órganos tienen eficiencia y qué acciones tienen, ¿vale? Para saber si tenemos que mantenerlas en la fórmula o tenemos que sacarla dependiendo del paciente. ¿Vale? Entonces, la primera planta de la fórmula que estábamos hablando era el bulbus lili, el Baihe. ¿Qué hace? Humecta y nutre la sequedad en los pulmones, eliminando calor. ¿Vale? El Shen Di Huang enriquece fuertemente el yin y tonifica los pulmones, los riñones. Enfría la sangre para detener el sangrado. Es decir, si nosotros en la fórmula que estamos prescribiendo, nuestro paciente tiene poca deficiencia de yin y no tiene sangrado con tos, esta planta no hace falta que esté dentro de la fórmula. La podemos obviar. Entonces lo que hacemos es borrarla, ya está, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, para esto sirve prescribir la fórmula y adaptarla a cualquier tipo de pacientes. Es exactamente lo mismo que utilizamos cuando hacemos acupuntura. Por otro lado, tenemos el Shu Di Huang, ¿vale? Que es la misma planta pero con Conquitae, que es preparada. ¿Qué hace? Tonifica el yin de hígado de riñón y junto con el Shen Di Huang y Shu Di Huang tratan el fuego por deficiencia. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, ¿tenemos paciente con deficiencia, sí o no? Si no hay paciente con calor por deficiencia, estas plantas no hacen falta, las eliminamos. ¿Vale? Luego tenemos el Opiogonis japonesi, el Mai Mendong, tonifica el yin, especialmente Jiao superior, la parte alta. Potencia las secciones del Baihe, que humectaba los pulmones y trataba las flemas. Y las acciones tonificantes del yin y otras hierbas principales. Es una planta muy, muy, muy importante. ¿Vale? Luego tiene acción y tropismo por pulmón y por bazo, en el metabolismo del chi, es decir, nutriría el yin dentro de lo que es el metabolismo del chi del centro. Luego tenemos los Scrofularia nimponensis, Xuanshen. Agua ayuda al agua del riñón a ascender a los pulmones, ¿vale? Entonces, esa debilidad del riñón que estábamos hablando anteriormente, el riñón nos la daría, ayudaría a eliminar esa sequedad del metal, ayudando a que ese agua ascienda hacia los pulmones. Trata la condición de los huesos humeantes, esos huesos que pierden la nutrición, ese desgaste producido. Como muy bien sabéis, ¿cómo se utiliza esto? ¿No? ¿Vale? Utiliza esa agua nutriendo pues por medio del tropismo de los órganos como bazo, estómago, intestino grueso e hígado. ¿Qué otras sustancias tenemos? Pues tenemos el Chuanbeimu, que humedece los pulmones, transforma la flema. Es una de las grandes sustancias que nos ayuda a eliminar la flema de los pulmones. Se utiliza en todo tipo de patologías en los que el pulmón se ve afectado por gran cantidad de flemas. ¿Vale? Por ejemplo, bronquitis crónicas, incluso algunos tipos de tumores en las zonas de los pulmones se utiliza esta fórmula, esta planta. ¿Vale? Es muy, muy, muy efectiva y realmente lo que hace es limpiar muy bien todo lo que es la zona del pulmón. Humedece pulmones, transforma flema y deja de toser. El tropismo es en pulmón, en bazo y en estómago. Luego tenemos el Jigen. El Jigen, que tiene tropismo para pulmón, bazo, estómago y corazón, facilita el movimiento del chi de pulmón. Es decir, que este movimiento expansivo del Wei Chi ayuda a que se produzca y hace que se deje de toser, especialmente cuando se combina con el bulbus
Fliti Rizae y Rosae, con el Chuan Peimu. Chuan Peimu y Jieken son dos plantas que juntas funcionan de manera maravillosa, ¿vale? Entonces las utilizamos para que estas dos plantas nos ayuden a movilizar el chi en el organismo, el Wei Chi, lo que sería la parte de todas las situaciones en las que necesitamos que el sistema inmune nos proteja y además que el Chuan Peimu también trabaja en diferentes partes. Luego tenemos sustancias que son más auxiliares, ¿vale? Que no están en la concentración o que no pertenecen a lo que es el volumen principal de la forma. Una es el Dangui, bazo, estómago, pulmón, y la otra sería el Baishao. Nutren la sangre. En la antigua materia médica se consideraba que Dangui era útil para detener la tos. Hoy en día no es tanto, pero nosotros seguimos creyendo que sí es, sobre todo si es una tos por sequedad, eso tiene que quedar muy claro. Y otra forma es que calman el hígado y protegen los pulmones del exceso de calor y del ataque del hígado. ¿Vale? Además que, por ejemplo, si nuestro paciente tuviera también un problema a nivel de tendones o flexibilidad, el Bai Chao también se utiliza para todo esto. Y por último tenemos el emisario, el que se encarga de que todo funcione de forma correcta, que es el Kan Sao, ¿vale? Junto con Jieken mejora la garganta y además es la que se encarga de armonizar todo esto. ¿Vale? Esta fórmula nosotros siempre recomendamos que sea en forma de lo que sería molido fino, ¿vale? Y que esto va a ser una de las fórmulas en que resulta más efectiva. Nosotros siempre recomendamos esta y otras fórmulas que recetéis, si se puede, pues en esta prescripción, ya que es la que funciona desde nuestro punto de vista de mejor manera. ¿Vale? Ahora habéis visto cómo estas plantas funcionan. Es decir, ahora mismo, con todo el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, vosotros me decís, hostia, pues que yo creo que le estoy dando esta fórmula y además creo que pues mi padre que le estoy dando esta fórmula, creo que está cogiendo algún tipo de patología viral bacteriana. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? Pues, por supuesto, podéis utilizar, ¿vale?, lo que sería el Houtiniae, el árbol Houtiniae, que es el Yu Xin Zhao, que hemos hablado anteriormente, que por su gran cantidad de flavonoides tiene una gran acción en la gran cantidad de virus y bacterias. El Houtiniao, que es el Yu Xin Zhao, es una de las grandes hierbas en medicina china que se utiliza para eliminar el calor y las toxinas. ¿Vale? Luego, prescripción. Nosotros siempre trabajamos a nivel modular, ¿vale? Que para tonificar trabajamos con 9 gramos, dispersar 6 gramos y para regular 3 gramos. Esto sería una fórmula de prescripción taoísta en la que no hay equivocación. 9 tonificación, 6 dispersión, 3 regulación. Acabado esto, pues ahora voy a responder, ¿vale?, a muchas de vuestras preguntas, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? Yolanda, ¿cómo las plantas actúan en nosotros si son recogidas en condiciones energéticas diferentes a nuestra latitud? A ver, para que las plantas actúen en nosotros de forma correcta, ¿vale?, es muy importante revisar cómo está la entrada y el procesamiento de las plantas. Para esto es muy importante saber cómo está el sistema digestivo, lo que es el elemento tierra y el elemento metal del paciente, el cual va a tomarse las plantas. Por esto, ¿qué quiero decir? Son las que se trabajan a forma de lo que sería el transporte y la transformación que trabajan en nuestro sistema digestivo. Luego, la latitud no es tan importante, ya que la formulación se ha demostrado efectiva tanto en lo que es su país de origen, China, como en países donde está muy arraigado su tratamiento, como puede ser el Reino Unido, Estados Unidos, o por ejemplo, como algunos países de Sudamérica, como puede ser Colombia, Venezuela y Argentina. ¿Vale? Entonces, en diferentes latitudes vemos que las plantas siguen funcionando igual de bien.
el problema principal, y siempre el mismo en muchas de las plantas, ¿vale? Es siempre el que sería derivado de un mal diagnóstico que produce una mala prescripción. Y este es el principal problema al que nos encontramos. ¿Vale? Es muy importante aprender muy bien cómo funciona la fórmula, cómo se varía la fórmula, qué dosaje, para poder prescribir de forma correcta. ¿Vale? ¿Es posible trabajar en fórmulas con plantas en fórmula de infusión y si se considera mejor trabajar con extractos en fase aguda? A ver, la forma de infusión la trabajamos en muy pocas veces. Esto os explico por qué. A diferencia de lo que sería la medicina, por ejemplo, occidental, la que utilizamos, naturopatía, por ejemplo, que utilizamos aquí en España, que utilizamos mucho lo que son las partes aéreas de la planta, es decir, las hojas y las flores, en la medicina china se utiliza principalmente lo que son las raíces. Y las raíces, para poder sacar lo principal de la planta, utilizamos lo que es la decocción. La decocción tiene que estar un mínimo de tiempo de 15 minutitos, ¿vale? Para poder sacar todo lo que serían los nutrientes y las partes beneficiosas de la planta. Con extracto, el extracto sí que se utiliza, por ejemplo, muchas de las prescripciones en medicina china se utilizan a través de alcoholes, ¿vale? Que se hace una fórmula a través de un alcohol y luego se podría utilizar a través del extracto. Se puede sin ninguna clase de problema, ¿vale? Los chinos son gente que trabaja mucho en este tipo de preparaciones. El ginseng que encontramos en tienda es aceptable. El ginseng que encontramos en tienda es aceptable si miramos que tenga una buena la procedencia. Tenemos que pensar una cosa. El ginseng chino y el ginseng que llamamos occidental o americano, ¿vale? Son dos tipos de ginseng diferentes, ¿vale? Yo estoy hablando del Renshen y el americano o el de aquí se llama Xiangshen, ¿vale? Entonces difiere ligeramente de la función, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Ya que nosotros el que estamos explicando aquí es el que tiene procedencia asiática, no solo china, sino asiática. ¿Vale? Alicia. Tenía levantada la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Tenías levantada la mano, no sé si tienes alguna pregunta, Alicia, si quieres preguntar, por favor, en el chat y te respondemos enseguida, ¿eh? En patologías de cistitis de repetición y piedras de riñón, ¿podría utilizarse también algunas de las plantas de estas fórmulas? Tendríamos que revisar lo que sería la clínica del paciente, mirando sobre todo lo que sería el diagnóstico por el pulso y también diagnóstico por la lengua, para poder decirlo de forma clara. Todas fórmulas, cuando vemos una patología crónica, sí que podría utilizarse. De todas formas, te has fijado que nosotros hemos hablado había algunas plantas que sí que tenían tropismo sobre el riñón, pero la gran mayoría tenían tropismo sobre lo que era el elemento metal, ¿vale? O sea, yao superior. Lo que sería un problema de cistitis, estaríamos hablando de lo que sería el yao inferior, ¿vale? La fórmula, aquí tenemos un comparativo histórico. El molido fino se utiliza una decocción corta de 15 minutos. ¿Vale? Nosotros siempre recomendamos una decocción corta de 15 minutos y luego, si el paciente no le sienta mal, dejamos que las plantas se tomen sin que estén filtradas. Por ejemplo, yo aquí estoy tomando mi fórmula, ¿vale? Y no sé si se puede ver en el vídeo, pero hay sedimentos, ¿vale? Yo siempre estoy tomando en lo que sería, siempre que me hace falta, por supuesto, siempre estoy tomando lo que sería en forma de molido fino. Y la verdad es que la respuesta es muy, muy alta, ¿vale? Si el Renshen pone nerviosa a la persona, por el cual lo podemos sustituir, por el Xiangshen, ¿vale? El Renshen tiene una gran cantidad de yang, el Xiangshen también lo que hace es tonificarlo en el yin, ¿vale? Es mucho más calmado, ya que su tonificación del yin produce que el efecto sea mucho más progresivo y no con tanta fuerza.
De todas formas, ¿vale? Tendríamos que valorar si esta persona tiene el yin suficiente en el cuerpo para poder tomar Renchen. ¿Vale? Entonces, a lo mejor tendría que tomar durante un tiempo la fórmula Pai Guchitán y luego añadirle en la segunda toma pues el Renchen, porque a lo mejor durante la primera no podría estarlo tomando, ¿vale? Por esa poca cantidad o por ese calor por deficiencia que podría tener dentro de su organismo. ¿Vale? Esta fórmula muchas veces se puede combinar o se puede comparar con lo que sería el Qingdao Jiu Fei Tang, ¿vale? Es una otra fórmula china que hoy no vamos a ver, ¿vale? Aquí tenemos algunas comparaciones para qué sirven y donde iría principalmente serían precauciones y contraindicaciones, ¿vale? Que esto sí que os lo tengo que explicar muy bien para que no tengamos o no cometamos ningún error. La mayoría de las hierbas de esta fórmula son de naturaleza dulce, fría y empalagosa. Por eso hay que ir con precaución cuando hay una debilidad del chi de bazo o un estancamiento de alimentos. Y hay que modificarse usando hierbas que fortalecen el chi de bazo y regulan el chi. De lo contrario, pueden provocar indigestión o diarrea. ¿Vale? En este tipo de casos utilizamos el Baizu con 9 gramos, ¿vale? Para fortalecer el chi de bazo y esto nos evita. Si además, por ejemplo, tuviésemos patología de distensión abdominal, podríamos añadir el Mu Xiang. No debe utilizarse en pacientes con síndrome exterior, es decir, es un paciente crónico, un paciente de debilidad y no debe utilizarse en un paciente que ha contraído algún tipo de patología en los días próximos. Para bebés. Vale, para bebés nosotros, yo por ejemplo cuando estaba en el hospital en China, dábamos la fórmula para los bebés, esto siempre se hacía a partir de 2-3 meses. Lo único que hay que hacer una preparación en jarabe, hay que aprender a preparar jarabes, ya que normalmente los bebés no toman este tipo de fórmulas a no ser que sean una concentración de jarabe. ¿Vale? Y los gramos hay que adaptarlos, es una tercera parte. ¿Vale? El momento del día, yo siempre en fórmulas de nutrición estoy recomendando tomarlas antes. ¿Qué puede pasar? Que hay plantas pesadas como las que nutren el yin o la sangre, que si el paciente está debilitado le cuesten de digerir. Entonces, si es este el caso, la tomaríamos después. Si tonificamos el pulmón, incidimos en la mucosa del intestino grueso, por supuesto. Por supuesto. Y ya hemos visto que algunas de las plantas también tenían tropismo para el intestino grueso. ¿Vale? Para parásitos hay otras plantas como es el Binglan, ¿vale? Que son específicas para los parásitos. Para la flora intestinal tenemos otras plantas como es el Shenchu, que es una masa fermentada que aumenta la pobre flora intestinal. De todas formas, muchas de estas plantas no son probióticas, pero sí que son prebióticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a la preparación del sistema digestivo para que podamos prepararlo. De todas formas, tendríamos que ponerle plantas digestivas para que todo esto sea efectivo y realmente sea de verdad. Para la anemia perniciosa tendríamos que poner plantas que nutren la sangre. Por ejemplo, tenemos el Tang Wei y el Bai Xiao, que hemos estado hablando anteriormente, que estas ya nos sirven. También nos sirve el Shu Di Huang. Entonces, 3 de las plantas ya te estarían funcionando para anemia perniciosa. Si esta anemia perniciosa es por una debilidad del chi de bajo estómago, tendrías que añadir también una fórmula o una planta que se llama Bai Zhu, seguramente para ayudar a procesar estas plantas que son pesadas y hagan el efecto de nutrición de la sangre. En polvo fino podemos tomarla solo con agua caliente o bebernos la cocción 15. Con agua caliente no sacamos todas las propiedades de las plantas. Hay que hervir 15 minutos para ir bien. Si nuestro paciente dice que hoy no me va bien, pues le decimos, mejor esto que nada. Pero siempre intentamos de que cuanto más tiempo se hierva, si llegamos a los 15 minutos, mejor. Porque sabemos que vamos a sacar todas las propiedades de la planta. ¿Vale? Entonces, para esputo abundante tendríamos Kualo Ren y Sang Pai Pi.
Para sangre profusa, quitaríamos Jiegen y pondríamos Pai Mao Gen y Xian He Cao. Para esputo amarillo, Jimu Yu Xin Cao, la Houtiniae, ¿ves? Si hay esputo amarillo, lo cual nos indicaría que tendríamos alguna patología asociada a un calor, ¿vale? A algún virus o bacteria en el cuerpo, le pondríamos Yu Houtiniae, que es el Yu Xin Cao. Por otro lado, si hay cáncer de pulmón con deficiencia de yin, ¿vale? Como es un elemento tóxico, pondríamos también el Yu Xin Cao, Pai Hue Shi Shi Cao, Qi Shao y Pan Zhelian. Estas plantas están demostrado que eliminan el calor y la toxicidad que nos daría pues el cáncer de pulmón. Muchas gracias por vuestra asistencia y ahora os quería comentar, nosotros la semana que viene empezamos un curso de farmacopea con una vigencia de 2 años. Durante este curso de farmacopea nosotros enseñamos a nuestros alumnos lo que sería toda la preparación de cada una de las fórmulas para trabajar sobre diferentes partes del cuerpo del paciente. Enseñamos por medio, está formado por clases semanales, online, pero directas, como esto que es lo que hacemos ahora. Lo único que son grupos reducidos, plazas limitadas, donde los alumnos estáis aquí con nosotros y lo que hacemos es una clase totalmente directa. Hay un feedback directo con el profesor. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, la respondemos en el momento. Las clases quedan grabadas, os las descargáis, las podéis ver las veces que haga falta. Este curso que hacemos nosotros tiene una vigencia de 2 años. Son 320 horas, con lo que estudiamos todas las plantas, estudiamos todas las fórmulas. Es un curso que está basado en el Shanhan Lun, pero también seguimos sobre los nuevos tratados, como es el Tratado de la Tierra, diferentes estudios, como por ejemplo el libro que tengo aquí detrás mío, de lo que sería el Dr. Lin, ¿vale? Que creó el Chai Ping Wan. ¿Vale? Nosotros lo que intentamos es adaptarnos para que nuestros pacientes siempre tengan el mejor cuidado y nuestros alumnos salgan lo mejor preparados posibles. En algunos casos hay escuelas que ofrecen cursos con la mitad de tiempo que ofrecemos nosotros. Nosotros sinceramente nos vemos imposibilitados de poder hacer esto, ya que para estudiar bien lo que es la farmacopea creemos necesario estas 320 horas. También en Sanxiang tenemos un lema y es que aún cuando hemos acabado nuestros estudios, te seguimos ayudando, seguimos trabajando, seguimos ayudándote a que con tus pacientes, asistiéndote a nivel de fórmulas. ¿Vale? Entonces, claro, son 240 horas durante 2 años, 120 el primero y 120 el segundo, donde impartimos todas estas enseñanzas, compartiendo pues todo lo que son los estudios en PDF, las clases semanales por Zoom, donde luego se graban, los podéis descargar. Hay un grupo de WhatsApp con todas las personas que están ahí para que se pueda comentar, hacemos casos clínicos y comentamos pues todas las fórmulas que vamos trabajando. ¿Vale? Si estáis interesados, os vamos a pasar un link a continuación para que os podáis apuntar. Si tenéis alguna duda, hay una pequeña pestañita de abajo donde los próximos días, pues, por medio del Calendly os apuntáis y podemos hacer reuniones de 30 minutos para resolver cualquier duda que tengáis, donde os podremos ayudar, pues si tenéis dudas de si apuntaros o no apuntaros, de si queréis hacerlo de una forma o de otra. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Estamos muy agradecidos desde el Instituto Sanxiang por vuestra asistencia, por creer en nosotros y tanto Álvaro Lorente como yo, Jordi Salés, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para ayudaros y crecer en lo que serían vuestros estudios. Perdón, hay un par de preguntas más. Antes que nada, ¿puedes preparar las decocciones en cualquier momento del día o debe ser al momento? Yo, en mis pacientes, incluso hay quien se las prepara el día anterior.
Es muy importante que si haces esto, que no estén cerca de un calor que se puedan poner malas. ¿Qué pasa en el encharcamiento de pulmón? En un encharcamiento de pulmón, como dice la palabra, hay una acumulación de líquidos, de flemas dentro del pulmón que provocan pues, una dificultad respiratoria importante y que hay algunas plantas como es el Choa Pei Mu, el Jiegen, que se encargan de todo esto. ¿Por qué escogernos a nosotros? Esto es una pregunta compleja porque te tienes que tirar florecillas encima de tu tejada, pero yo os voy a decir, yo he estudiado durante 4 años en Barcelona, 2 años en China, y sé lo que es estudiar plantas, sé lo que es tener a alguien al lado que te ayude en todo momento y tener una escuela que esté detrás de ti para ayudarte en el estudio de las plantas, ya que es un estudio donde hay que impartir, donde hay que estar una serie de horas. Entonces nosotros te prometemos, y esto lo digo en mayúsculas, te prometemos que durante todo este periodo vamos a estar ahí ayudándote a que puedas estudiar, a que cada duda que tengas te la vamos a resolver, a que cada problema que te salga, estaremos ahí contigo. No para ti, sino contigo. En todo momento. Por medio del chat, si hace falta, nos hacemos una llamada y nosotros te ayudaremos a eliminar todas estas, que digamos, problemas, confusiones que te van saliendo en cada momento. ¿Vale? Ya os digo, cualquier duda que tengáis, si no estáis seguros de algo, en la dirección que os ha pasado mi compañero Álvaro desde el chat, podéis reservar una reunión con nosotros. Claro, si os recomendamos hacer nuestro curso online de fundamentos MTC previamente, que lo damos en Andorra si no habéis estudiado lo que es la base. Es decir, claro, si no sois terapeutas o algo, nosotros os podemos ayudar formándoos desde la base de la medicina china. ¿Vale? Ya os digo, os pasamos este link y os podéis apuntar o podéis agendar con nosotros una reunión 1 a 1, ¿vale? Donde vamos a poder discutir las dudas que os salgan o que tengáis por aquí. Para los que os apuntéis, ¿vale? Regalamos lo que es un bonus, que es una formación sobre farmacopea y patologías del Shen y la psique, ¿vale? ¿Qué plantas sirven para las patologías del Shen? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se toman? ¿Cómo se preparan? Esto lo vamos a dar a partir del año que viene y para todos los que os apuntéis al curso de farmacopea os lo vamos a regalar, os sale gratis, ¿vale? Entonces, os pido considerarlo, vale la pena, podréis trabajar con mucha gente, podréis ayudar a mucha gente, que esto es muy importante, y también sentiros bien con vosotros mismos, ¿de acuerdo? Además de esto, pues nuestro curso sale 2.450 euros al año. Los que os apuntéis ahora mismo, hay una oferta. Si lo pagas entero son 1.997. Y si lo queréis pagar en cuotas, sale por 217 euros. ¿Vale? Entonces, claro, es un ahorro anual de unos 300 euros. Vale la pena, en los 2 años son 600 euros menos que te sale si lo pagas a cuotas y exactamente casi 500 en lo otro, ¿vale? Entonces vale la pena, vale la pena hacerlo. ¿Vale? Ya os digo, es una oferta que hemos sacado para estos tiempos, para que podáis beneficiaros de esto, para que podáis trabajar con farmacología china y sentiros realizados a la hora de ayudar a vuestros pacientes. Yo lo hago, mi compañero lo hace y realmente esto hace un cambio a la hora de tus pacientes. ¿De acuerdo? Estamos muy agradecidos de vosotros. Cualquier duda ya os lo decimos. Aquí estamos. Gracias y hasta la próxima. Adiós.
De todas formas, perdón por el retraso, sí me gustaría que nos dijeseis qué os ha parecido este webinar masterclass, si os ha gustado, no os ha gustado todo esto, nos iría muy bien para poder mejorar de cara al futuro. Muchas gracias y estamos con vosotros.